En este video resolveremos la franja 1 del taller 2. El primer ejercicio nos indica lo siguiente. Demuestre la siguiente ley de las operaciones entre conjuntos, usando álgebra proposicional. Nos piden demostrar que A unión B es igual a referencial. Eso equivale lógicamente a decir que A complemento es subconjunto de B. Para realizar esta demostración, iniciaremos desde que A unión B es igual a referencial y llegaremos a que A complemento es subconjunto de B. Si A unión B es igual a referencial, al aplicar definición de igualdad entre conjuntos, tendríamos que A unión B es subconjunto de referencial y el referencial es subconjunto de A unión B. Al aplicar definición de subconjunto, tendríamos lo siguiente. Que para todo X pertenece a A unión B, condicional X pertenece a referencial, y que para todo X que pertenece a referencial, condicional X pertenece a A unión B. Que X pertenezca a referencial, eso es verdadero, puesto que todo elemento va a pertenecer a referencial. Ahora tenemos que X pertenece a unión B, condicional verdadero. Si el consecuente es verdadero, automáticamente la condicional es verdadera. Ahora aplicaremos implicación. Sabemos que la negación de verdadero es falso. Aplicando la ley de identidad, tendríamos lo siguiente. Puesto que falso, disyunción X pertenece a unión B, obtendríamos que X pertenece a unión B. Aplicando definición de unión entre conjuntos, aplicamos la ley de la implicación, negando que X pertenece a A. De esa manera la disyunción se transforma en condicional. Tendríamos lo siguiente. Ahora usaremos la ley de identidad, aumentando un verdadero conjunción, negación de X pertenece a A. El verdadero podemos reemplazarlo por X pertenece a referencial. Tendríamos lo siguiente. Podemos observar que si X pertenece a referencial y X no pertenece a A, tendríamos la definición de complemento. Lo que tendríamos que X pertenece a A complemento. Finalmente, aplicamos definición de subconjunto y tendríamos que A complemento es subconjunto de B. Y es lo que se quería demostrar. El ejercicio número 2 nos indica lo siguiente. Podemos observar que se trata de un ejercicio de cardinalidad entre conjuntos. Lo primero que haremos es definir cada uno de los conjuntos. Entonces tendríamos el referencial, que serían las personas encuestadas. El conjunto C, que serían aquellas personas que prefieren el helado de sabor a coco. El conjunto F, aquellas personas que prefieren el helado sabor a frutilla. Y el conjunto B, aquellas personas que prefieren el helado sabor a vainilla. Al llevar los datos dados por el problema a operaciones entre conjuntos, tendríamos lo siguiente. La pregunta, recordemos que es determinar el número de personas que prefieren el sabor de frutilla. Eso sería la cardinalidad de F. Ahora plantearemos un diagrama de Venn para poder obtener nuestra respuesta. Sabemos que la cardinalidad de F intersección B es igual a 10. Quiere decir que 10 personas van a estar en la intersección entre F y B. Además sabemos que la cardinalidad de C diferencia con F unión B es igual a 10. Recordemos que textualmente nos indicaba que 10 personas solo prefieren C. Si planteamos que Y es la cardinalidad de C intersección B diferencia con F, entonces también tendríamos que Y es la cardinalidad de C intersección F diferencia con B. En el diagrama de Venn nos quedaría lo siguiente. Ahora, utilizando el siguiente dato, que la cardinalidad de F diferencia con C unión B es igual a la mitad de la cardinalidad de B diferencia con C unión F, si planteamos que la cardinalidad de F diferencia C unión B es X, tendríamos que X es igual a un medio por la cardinalidad de B diferencia con C unión F,
Y tendríamos finalmente que 2x es igual a la cardinalidad de B, diferencia con C unión F. En el diagrama de Venn nos quedaría lo siguiente, que x para las personas que solo prefieren el sabor de frutilla y 2x para las personas que solo prefieren el sabor de vainilla. Ahora, como sabemos que a 30 personas por lo menos les gustan 2 de los sabores encuestados, tendríamos lo siguiente. Quiere decir que la cardinalidad de C intersección F unión C intersección B y unión F intersección B es igual a 30. Lo que tendríamos es que 10 más Y más Y es igual a 30. Al despejar Y obtendríamos que Y es igual a 10. Y ahora, como sabemos que la cardinalidad de referencial es igual a 160 y no existen personas que estén fuera de los tres conjuntos ya definidos, entonces tendríamos que la cardinalidad de referencial es igual a cada una de las sumas de las secciones mostradas. Finalmente, al despejar x, tendríamos que x es igual a 40. Lo que quiere decir que la cardinalidad de f es igual a 60. El tercer ejercicio, como podemos observar, se trata de determinar la validez de un razonamiento, que involucra cuantificadores y predicados. Lo primero que haremos es determinar un referencial. En este caso, un referencial idóneo sería x tal que x es una persona. Y también definiremos los predicados. En este caso tendríamos que y de x, x es ingeniero, t de x, x tiene título, j de x, x es irresponsable y m de x, x es mecánico. Traduciendo a lógica proposicional cada una de las hipótesis, nos quedaría lo siguiente. Hipótesis 1, que para todo x, y de x condicional t de x. Hipótesis 2, que para todo x, j de x condicional negación de t de x. Hipótesis 3, que existe x, que cumple que m de x conjunción t de x. Y la conclusión sería que para todo x, j de x condicional negación de y de x. Llevando las hipótesis y la conclusión a teoría de conjuntos, nos quedaría lo siguiente. La hipótesis 1, que a de x es subconjunto de at de x. La hipótesis 2, que aj de x es subconjunto de a complemento t de x. Y la hipótesis 3, que am de x intersectado con at de x es diferente del vacío. Finalmente, la conclusión sería que aj de x es subconjunto del complemento de a y de x. Ahora, para determinar si la conclusión hace válido o no el razonamiento, tendríamos que realizar un diagrama de Venn en donde se muestren las tres hipótesis. Es decir, vamos a hacer que cumpla las tres hipótesis haciendo que cada una de ellas sea verdadera. Y luego trabajaremos con la conclusión y veremos si la conclusión también está representada en el diagrama de Venn. Debemos tener en cuenta que tenemos que trabajar con todos los gráficos posibles que podamos encontrar. Entonces, tendríamos lo siguiente. Primero, el referencial. Ahora, la hipótesis 1 nos indica que a y de x es subconjunto de at de x. Lo que quiere decir es que pueden ocurrir dos situaciones. Que a y de x sea subconjunto propio de at de x. O también que a y de x sea igual a at de x. La hipótesis 2 nos indica que aj de x es subconjunto del complemento de at de x. Lo que quiere decir es que son conjuntos disjuntos. Y tendríamos el siguiente gráfico. La hipótesis 3 nos indica que hay intersección entre am de x y at de x. Un diagrama de Venn donde se muestre que también se cumple la hipótesis 3, además de la hipótesis 1 y la 2, sería el siguiente. Podemos observar que am de x intersectado con at de x es diferente de vacío. Pero como debemos tener en cuenta todas las opciones posibles, am de x también podría ser de la siguiente forma. Puesto que no tenemos alguna premisa que me impida intersectar am de x
con AJ de X. Si hacemos el mismo análisis en el diagrama de Venn del lado derecho, tendríamos lo siguiente. Podemos observar que tenemos diferentes diagramas de Venn, pero aún así nos faltan analizar algunos casos más. Pero para esta ocasión trabajaremos con los gráficos mostrados y veremos si la conclusión hace válido o no el razonamiento. La conclusión es: AJ de X es subconjunto del complemento de AI de X. Recordemos que si AJ de X es subconjunto del complemento de AI de X, nos indica que son conjuntos disjuntos. Podemos observar en los diagramas de Venn mostrados y en los demás que nos falte por analizar que siempre AI de X va a ser disjunto a AJ de X, puesto que AI de X es subconjunto de AT de X y AT de X es un conjunto disjunto a AJ de X. Quiere decir que esta conclusión hace válido el razonamiento. Con esto hemos concluido la franja 1 del taller 2.